Este proyecto que se inauguró dentro del contexto de la Bienal, del quinto encuentro bienal Arte Lanzarote, supone una vuelta a encontrarnos con esta idea que plantearon los subcomisarios, que son Félix Delgado y Mario Ferrer. La Bienal Arte Lanzarote, que se inauguró en octubre y que se clausuró en enero, abordaba la temática energía, crisis y creación. Dentro de ese contexto se desarrollaron 9 exposiciones, 9 proyectos, además de una parte teórica y multitud de actividades incorporadas con la Bienal Off, un grupo de jóvenes creadores que dinamizaban también la ciudad y la parte pública, ¿no?, del proyecto. Esta exposición estuvo inaugurada en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, en Yaiza, y viene a defender o viene a proponer o viene a mostrar cómo en un momento de grandes penurias en la isla la energía, a través de 2 proyectos de 2 investigadores, la energía fue capaz de proponer un cambio en el curso de la historia de la isla, con la intervención de 2 proyectos como es el de Pons Cano y el Plan Chamorro, que ahora nuestros comisarios abordarán. Por mi parte, simplemente agradecerle al Ayuntamiento que haya querido tener este proyecto aquí de nuevo, que pueda ser visitado y puede ser conocido por mucho más público cuando estuvo en Yaiza, y a sus comisarios, como siempre, que estén ahí, que sigan investigando y que podamos ver muchos más proyectos tan interesantes como este. Para nosotros es un orgullo que después de exponerlo en Yaiza venga a un sitio tan importante simbólicamente para la capital como el Castillo de San Gabriel. Nosotros creemos que era necesario traerlo para Arrecife porque lo que aquí se habla, el discurso de la exposición tiene que ver mucho con esta capital, y la filosofía general de la exposición tiene que ver con que en momentos de crisis seguramente lo mejor es tener unas grandes dosis de investigación, de rigor crítico y unas dotes de imaginación. Hay que tener en cuenta que la exposición se circunscribe a la mitad del siglo XX, en un momento en que Arrecife y Lanzarote estaban sumidas en el atraso, con unas demografías estancadas, economías basadas en la agricultura y la ganadería y con problemas de sanidad o educación, y que en ese momento 3 personas valerosas, como si dijéramos, intentan sacarla de este atraso. El primero sería don Manuel Chamorro, que es un comandante de la Guardia Civil, que intenta sacar todas unas medidas energéticas y económicas para sacarlas de este atraso. No tuvo éxito, aunque, por ejemplo, si comparamos con lo que se está haciendo hoy en el hierro, se puede ver como algunas de sus fórmulas tuvieron después un efecto práctico. El segundo sería Pons Cano, el cual hacia 1956 se acercó a Timanfaya intentando hacer una central térmica y sacar una serie de minerales, de recursos de minerales. Y el último serían la familia Díaz Rijo, que asociaron a toda una serie de accionistas en torno a Termolanza y que sacaron lo que es conocida como la potabilizadora, que consiguió traer a Arrecife y a Lanzarote tanto el agua como la electricidad, y que seguramente fue uno de los elementos fundamentales para el desarrollo posterior de la isla. La moraleja que hay detrás es que que en momentos difíciles y también para evitar esos momentos difíciles, la investigación científica y el estudio y el rigor pues siempre abren puertas nuevas a situaciones complicadas, ¿no? Y nosotros que será un poco la idea de la Bienal, hemos querido ejemplificarlo con casos en Lanzarote, ¿no? Y que esté en Arrecife, pues yo creo que es una gran oportunidad y espero que todos la disfruten y la comenten también y la critiquen en el sentido constructivo, ¿no? La iniciativa de los hermanos Díaz Rijo y las anteriores ideas de otros investigadores, como ya han expuesto los comisarios, y el decidido apoyo que le prestó el entonces alcalde de Arrecife, don Ginés de la O, hizo posible que lo que hoy aún definimos como utopía, que es el título de esta exposición, se haya convertido en un hecho que incuestionablemente ha cambiado a Arrecife, pero que ha cambiado también a Lanzarote. Seguramente, lo hablábamos antes, muchas cosas que hoy son importantes en Arrecife y en Lanzarote no hubieran existido si no hubiera existido el impulso, si no se hubiera planteado esta iniciativa de los hermanos Díaz Rijo de construir, de hacer en Lanzarote la primera potabilizadora de agua del mar para uso doméstico en un sitio urbano. Ya se usaba en otro tipo de
cuestiones militares y demás, y eso que, repito, a mitad de los años, a mitad del pasado siglo XX, era una utopía, hoy que para nosotros parece que es algo indiscutible y quizás no sabemos darle el valor. El que este espacio emblemático también de la ciudad de Arrecife, el Castillo de San Gabriel, se convierta en lugar donde podamos recordar eso, es el inicio de otras ideas que ya el alcalde les expondrá para que Arrecife mantenga, recupere, reivindique su vocación de ser capital de la isla en todos los aspectos, todos los sentidos. Yo felicitar a los promotores de la exposición y agradecer al MIAC también que haya tenido a bien que esta exposición se exponga en este espacio del Castillo de San Gabriel, en el municipio de Arrecife. Forma parte de lo que es la historia de Lanzarote y de Arrecife, pero yo quería hacer varias reflexiones sobre lo importante que fue aquellas actuaciones que tomaron estas tres personas que se habla hoy aquí, tanto Pons como Chamorro, pero fundamentalmente la importancia que ha tenido la iniciativa de los hermanos Díaz Rijo. Yo por ponerle un ejemplo, les digo, llevémonos a aquella época, pensemos el precio del agua hoy, que está en torno a 300 pesetas metro cúbico, y pensemos que en aquella época el agua costaba 300 metros cúbicos, que equivaldría hoy a 300 multiplicado por 25. Estamos hablando de una cantidad en torno a 7.000 pesetas el metro cúbico de agua. Imagínense ustedes hoy que alguien venga aquí a Lanzarote a decir vamos a producir agua a 7.000 pesetas el metro cúbico. Realmente sería algo que nadie se lo imaginaría. Dice, bueno, es que eso es una locura, ¿cómo vamos a producir agua a 7.000 metros cúbicos, 7.000 pesetas el metro cúbico? Bien, digo porque esa primera planta de termolanza que vino aquí, que fue una planta con cambio de fase, etcétera, fue una planta que el costo energético para producir un metro cúbico de agua era 25 kilovatios. Hoy se produce agua en Lanzarote con un costo en producción de 2 kilovatios. Por eso digo que hacer aquello en aquella época era bastante sorprendente. Veamos las necesidades que había en aquella época para ser capaces de decir, vamos a comprometernos en un proyecto que es producir agua, que no se había producido en todo el mundo, es el primer lugar donde se produjo agua para el consumo humano. Díaz Rijo, que ustedes recordarán, era profesor de la Escuela de Ingenieros Navales en Madrid, y él copió cómo se producía el agua en los grandes barcos, ¿no? Dice, vamos a llevar a Lanzarote, que es como un barco, pero que no se mueve, y vamos a producir agua allí con el sistema este. Es decir, que quienes conocen a Díaz Rijo, yo tengo la oportunidad de conocerlo y de haber charlado mucho con él, sí les puedo decir que cuando se puso la primera planta, que aquí vemos las fotos cuando se instala, cuando se trajo, fue aquello un acontecimiento, ¿no? Pero el acontecimiento fue incluso luego dónde iba la red de agua, dónde íbamos a llevar la red de agua, si la íbamos a llevar al sur o la íbamos a llevar a la Santa. Aquello fue una lucha política tremenda, que sería bueno que hiciéramos un poco de reflexión sobre aquello, ¿no? Al final decidieron que fuera al sur. Debe ser que los empresarios que tenían en el sur pues eran más potentes que los del norte. Pero lo único cierto es que se llevó a Fariones por primera vez, ¿no? Y una última cuestión que sí me quería comentar. La cultura del agua que ha habido en Lanzarote a partir de esa agua tan cara ha ido variando, ¿no? Hoy nuestros jóvenes no abren y cierran el grifo como lo hacíamos nosotros en los años 60. Si a alguno de nosotros se nos ocurría dejar un grifo abierto, pues o bien nuestro padre o nuestra madre nos pegaba un buen pleito, o nuestra abuela, porque aquello era muy caro. Hoy en día nuestros jóvenes abren el grifo y lo dejan abierto hasta que terminan y lo cierran. Esa cultura se ha perdido porque aquello fue un auténtico acontecimiento para Lanzarote, que originó luego el desarrollo turístico de la isla, que hay que recordar que primero se desarrollaron Gran Canaria y Tenerife porque tenían agua, y luego Lanzarote evolucionó gracias a la iniciativa de los hermanos Díaz Rijo, que yo creo que no ha sido bien ponderada todavía su reconocimiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Por último, y finalizo, agradecer, como digo, a todos y transmitirles que este lugar, que sabemos que no reúne las condiciones ideales, pero que es un sitio que visita mucha gente,
queremos convertirlo en el verdadero museo de la historia de Recife, y sin duda alguna el agua va a tener un capítulo muy importante en este futuro museo del Castillo de San Gabriel. Vale, muchísimas gracias, y queda pues inaugurada esta primera exposición en el Castillo sobre la Bienal, que ya se conocía, pero que nosotros hemos querido que los ciudadanos de Recife puedan participar de ella, porque creo que es muy interesante y contribuiría a esa historia reciente que no se pierda, porque realmente mucha gente desconoce la realidad del agua en Lanzarote. Gracias.